El 5 de noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro, durante acto protocolario, sanciona la ley que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional, que fue suscrito por el representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas en diciembre de 2019, es considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, de América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, es decir, Río+20, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Escazú ubica la igualdad en el centro del desarrollo sostenible y enfatiza el compromiso de no dejar a nadie atrás, tal como lo reza este Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas. A través de la transparencia, la apertura y la participación, el acuerdo regional contribuye a la transición hacia un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, donde se reconoce la relación del Estado, la economía y la sociedad para promover el principio de conservar, produciendo y producir conservando. Cordial saludo a todos y todas. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y abordaremos en el día de hoy un tema de vital importancia para América Latina y el Caribe, como es el cuidado de los proyectos ambientales que se generen en nuestros territorios. Y por el cuidado me refiero a la fina observancia que la sociedad civil debe tener frente a todas las decisiones públicas que se hagan y que se desarrollen en los contextos, con los debidos intereses particulares y los intereses públicos. Abordaremos en la siguiente presentación algunos de los cuestionamientos más básicos sobre las implicaciones de este acuerdo para América Latina y para el Caribe. Y también observaremos una carta enviada por parte de uno de los gremios más importantes de Colombia frente a las preocupaciones que se les presenta con la aprobación de este acuerdo. Esto con el fin de contrastar dos miradas totalmente distintas sobre el fenómeno que pretendemos conocer. Abordaremos inicialmente un documento elaborado desde Costa Rica, desde la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica, entre otras entidades de este país, y la Organización de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, para conocer un poco más a profundidad sobre las interpretaciones de esta problemática. ABC del Acuerdo de Escazú. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, por haber sido adoptado en la ciudad de Escazú el 4 de marzo de 2018. Es el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe y el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20 de 2012. Se trata de un instrumento internacional inédito e histórico para la región de América Latina y el Caribe, al reconocer el derecho de todos a vivir un medio ambiente sano y equilibrado, así como los derechos a acceder a la información, a la justicia ambiental y a participar en la toma de decisiones ambientales. Es el primero en el mundo en establecer disposiciones específicas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Cuáles países, a la fecha de elaboración de este documento, habían firmado el Acuerdo de Escazú? Desde que se abriera la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe, el 27 de septiembre de 2018, en el marco del debate general anual del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Escazú ha obtenido un importante respaldo. A la fecha, 16 países lo han firmado. Entre ellas, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. Entre ellos, en este momento ya, Colombia. Y otros se encuentran en proceso de hacerlo. Deberá ser ratificado por 11 estados para entrar en vigor. ¿Cuáles son los antecedentes de este acuerdo? El Acuerdo de Escazú tiene como antecedentes el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, emanada de la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas de 1992, y el Acuerdo de Aarhus de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa de 1998, que buscan asegurar los derechos al acceso a la información ambiental, a la participación pública y a la justicia ambiental. Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20 de 2012, con la suscripción de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10
de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, 10 países de nuestra región se comprometieron a elaborar un acuerdo regional que facilitara la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Luego de 2 años de reuniones preparatorias entre 2012 y 2014, y 9 reuniones del Comité de Negociación establecido en 2014, que contaron con la significativa participación del público y liderazgo de delegaciones, entre ellas Chile, Costa Rica, el proceso de negociación regional concluyó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, que queda en Costa Rica, con la adopción entonces final del texto del acuerdo. Ante esto, un cuestionamiento es, ¿y qué relación tiene este acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, dado que tiene fomento precisamente por una de las oficinas de las Naciones Unidas? De la mano con el objetivo 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y otros acuerdos multilaterales ambientales con los que guarda una estrecha relación jurídica, el Acuerdo de Escazú reconoce la interrelación e interdependencia que existe entre los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y su aplicación de forma integral y equilibrada, así como su preponderante rol para hacer efectivos otros derechos humanos como la salud, alimentación, agua potable, saneamiento, vivienda y paz. De esta forma, el acuerdo contribuirá con el cumplimiento de los objetivos y metas asumidos de cara a la Agenda 2030 y tratados multilaterales ambientales, entre ellos con el fortalecimiento de la democracia ambiental, la buena gobernanza, el Estado de Derecho, transparencia y rendición de cuentas, desarrollo sostenible y los derechos humanos en la región. ¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de Escazú? Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. El acuerdo representa el compromiso de América Latina y el Caribe con un desarrollo más igualitario, más justo y más sostenible. ¿Quiénes se benefician del Acuerdo de Escazú? Por tratarse de un instrumento internacional de derechos humanos y de protección al ambiente, el Acuerdo de Escazú otorga derechos a las personas y establece obligaciones y responsabilidades a los estados, considerando la realidad de América Latina y el Caribe, su multiculturalidad, así como a todas aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas y grupos étnicos. Si bien el Acuerdo de Escazú es un tratado regional entre estados, es también un pacto de cada estado con sus ciudadanos. Se trata entonces de un acuerdo ciudadano hecho por y para las personas de nuestra región. Recoge nuestras prioridades regionales, reconoce y desarrolla derechos democráticos fundamentales y coloca la igualdad al centro del desarrollo, buscando incorporar a todos los sectores de la sociedad para afrontar desafíos ambientales de tal magnitud como el cambio climático, los desastres naturales, la desertificación o la pérdida de la biodiversidad. Por personas o grupos en situación de vulnerabilidad se entiende aquellas personas o grupos que se encuentran en especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos en el acuerdo por las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional de cada parte y de conformidad con sus obligaciones internacionales. ¿Qué obligaciones asumen los estados al ratificar este acuerdo? La ratificación de este acuerdo conlleva el cumplimiento efectivo de una serie de obligaciones para todos los estados que lo adopten, siendo las principales: reconocer el derecho de todos a un ambiente sano y equilibrado, tomar las medidas necesarias para garantizar la implementación de los derechos al acceso a la información pública, participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental, asistir a grupos vulnerables con el fin de garantizarles sus derechos de acceso en materia ambiental, garantizar un entorno propicio para el trabajo de las personas, grupos y organizaciones que promueven la protección del medio ambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del acuerdo en relación con el derecho al acceso a la información ambiental? En materia de derecho al acceso a la información ambiental, el acuerdo establece requisitos para su accesibilidad, régimen de excepciones, condiciones aplicables a su entrega y mecanismos de revisión independientes. A la vez, incluye disposiciones que regulan el deber estatal de generar, recopilar, poner a disposición, difundir información ambiental relevante de forma sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible, comprensible y actualizada de forma periódica. Entre otras medidas, el acuerdo establece la obligación estatal de implementar sistemas de información ambiental, tomar medidas para implementar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, publicar y difundir a intervalos regulares que no supere los 5 años un informe nacional sobre el estado del medio ambiente,
realizar evaluaciones independientes de desempeño ambiental con miras a evaluar sus políticas nacionales ambientales, asegurar que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades y las calidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud. Establecer y actualizar periódicamente sus sistemas de archivo y gestión documental en materia ambiental e incentivar la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del acuerdo en relación con el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales? Sobre el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el acuerdo dispone que la misma debe ser desde las etapas iniciales, con plazos razonables, debidamente considerada, adecuada e informada, y bajo condiciones propicias, según las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. A la vez, establece el deber estatal de implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones y de garantizar mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones de proyectos, actividades y otros procesos de autorizaciones ambientales de impacto ambiental significativo, así como la obligación de promoción de la participación pública en la toma de decisiones sobre ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el ambiente. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del acuerdo en relación con el derecho de acceso a la justicia ambiental? El acuerdo dispone la obligación estatal de garantizar el derecho a acceder a la justicia judicial y administrativa en asuntos ambientales, de acuerdo con las garantías del debido proceso ambiental, siendo que para garantizarlo cada estado debe contar con órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental, procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Legitimación activa amplia, posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales, medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, mecanismos de ejecución y de cumplimiento que sean oportunos en las decisiones judiciales y administrativas, y mecanismos de reparación. ¿Por qué el acuerdo incluyó a los defensores de derechos ambientales? Bueno, América Latina y el Caribe es la región del mundo más peligrosa para las personas y grupos que defienden los derechos ambientales. Y conscientes de ello, a través del Acuerdo de Escazú, los países de la región reconocieron la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible. En ese sentido, el acuerdo obliga a los Estados parte a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. El acuerdo insta a los estados a la toma de medidas adecuadas, efectivas y oportunas para reconocer, proteger y promover los derechos humanos de estos defensores, incluido el derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, capacidad para ejercer los derechos de acceso, así como para prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que estos defensores puedan sufrir en el ejercicio de los derechos de este acuerdo. Bueno, después de observar de forma muy general las características del acuerdo de Escazú, ahora observemos algunas de las objeciones presentadas por la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, como agremiación sin ánimo de lucro de todos los industriales de Colombia. Reitero que esto se hace con el propósito de contrastar ideas y poder tomar posición crítica al respecto. En carta enviada el 10 de octubre de 2022, la ANDI plantea sus objeciones o apreciaciones frente al Acuerdo de Escazú, proyecto de ley número 251 de 2021 en el Senado, 109 de 2022 en la Cámara, ratificado posteriormente por el presidente de la República, Gustavo Petro, el 5 de noviembre de 2022. Abro comillas, de la ANDI. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, inspirada en el bien común, en la democracia participativa y en la búsqueda del mayor desarrollo y beneficio social para los colombianos, manifiesta su preocupación frente a la aprobación del Acuerdo Regional de Escazú. Nuestro país firmó el Acuerdo de Escazú a finales del año 2019. Este acto no obliga al Estado colombiano a ratificarlo. Por su parte, ello es una manifestación de la aspiración de que otros estados puedan tener mecanismos, como los que ya tiene Colombia desde la Constitución de 1991. Un texto progresista que busca la libertad y la protección de los derechos fundamentales, sociales y económicos.
Colombia es un país destacado por contar en su ordenamiento jurídico con disposiciones sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, como lo hemos mostrado en anteriores documentos y escenarios en los que se ha permitido la participación de la ANDI en relación con este tema. Incluso, hemos resaltado que la legislación colombiana establece derechos y garantías más beneficiosas que las planteadas en el acuerdo. Un ejemplo de esto es el acceso a la información ambiental. Mientras que el acuerdo, más bien, consagra un plazo de 30 días hábiles para obtener una respuesta de las autoridades ambientales, en Colombia se establece un plazo de 10 días. Adicionalmente, nuestro ordenamiento jurídico contiene diferentes mecanismos de participación como el derecho de petición, la consulta previa, las audiencias públicas ambientales, el cabildo abierto, el voto, la iniciativa popular legislativa, el referendo, la consulta popular, las veedurías ciudadanas, las rendiciones de cuentas y la revocatoria del mandato. Frente al acceso a la justicia en materia ambiental, Colombia cuenta con varias acciones que permiten a cualquier colombiano proteger y garantizar los derechos ambientales en todas sus dimensiones. Algunos de estos son la nulidad simple, la nulidad y el restablecimiento del derecho, la reparación directa, la acción popular, la acción de tutela y la acción de grupo. La defensa de los derechos humanos de líderes sociales en asuntos ambientales no es un tema menor en nuestro país. Está protegida por diferentes instrumentos nacionales e internacionales. Uno de ellos es la Convención de los Derechos Humanos, ratificada por Colombia, que le ha dado competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de decidir sobre violaciones de derechos humanos. En esta convención se establece el derecho al ambiente sano y también la protección a la vida. Por desarrollos jurisprudenciales se ha protegido a los líderes sociales de forma amplia, por lo que Colombia ya está sometido a este órgano de control, su evaluación y sanciones. Luego de esta introducción, queremos hacer énfasis en dos puntos. Primero, las eventuales consecuencias contra el Estado colombiano en materia internacional de ser ratificado el acuerdo. Y segundo, las consecuencias frente a la obligación de crear nuevos órganos estatales. El primero, eventuales consecuencias contra el Estado colombiano en materia internacional. La aprobación de un tratado de esta envergadura es un tema delicado que requiere un análisis profundo sobre las incidencias políticas que conlleva el Estado colombiano el trasladar decisiones internas al ámbito internacional. En ese sentido, con la ratificación del acuerdo, nuestro país pierde soberanía en asuntos que hoy tiene caminos claros y expeditos de resolución en nuestro marco institucional, lo que puede generar acciones contra el Estado colombiano ante tribunales internacionales de derechos humanos, que implicarían riesgos y contingencias que tendremos que afrontar. El país ya ha tenido fallos desfavorables en materia internacional a causa de la ratificación de tratados sin un alcance claro. Como ejemplo de lo anterior, se trae a colación la controversia territorial y delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, la cual resultó en un fallo adverso, a raíz de las facultades otorgadas por el Pacto de Bogotá a la Corte Internacional de Justicia. Posterior, Colombia denunció el tratado, retirando la jurisdicción de la Corte para evitar eventuales demandas con otros países. Adicional a lo anterior, cabe mencionar la condena al Estado español derivada del artículo 9 del Convenio de Aarhus, equivalente al artículo 8 del Acuerdo de Escazú, por la inobservancia de la gratuidad del acceso a la justicia ambiental. Buscando la implementación del Acuerdo de Aarhus, el Estado sancionó la Ley 27 de 2006, reconociendo el derecho de asistencia jurídica gratuita a ONGs ambientales. Sin embargo, algunos tribunales solicitaron a estas demostrar recursos en caso de ser condenadas en costas. Esto llevó al Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus a considerar que se estaba imponiendo una barrera de acceso al acceso y se condenó al Estado. Algunas de las incidencias que se derivan de la ratificación del acuerdo para el Estado colombiano son: el artículo 12 del acuerdo faculta a la CEPAL para, abro comillas, incluir medidas legislativas, administrativas y de política, códigos de conducta y buenas prácticas, entre otros, que pueden impactar directamente el ordenamiento jurídico colombiano, cierro comillas. Esta atribución es contraria a nuestra Constitución, que establece que la iniciativa legislativa se encuentra en cabeza del Congreso, el Gobierno, la rama judicial, entre otras entidades públicas. Adicionalmente, el mismo artículo crea un centro de intercambio de información, pero no es clara la forma en que éste se manejará y la prevalencia del mismo en el orden nacional, así como tampoco los asuntos de propiedad intelectual ni la privacidad de información de las empresas que hace parte como tal de su negocio y la exposición de la misma a terceros. El artículo 18 instaura un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que, si bien, en principio, no tiene competencias contenciosas, punitivas o judiciales, no es claro su funcionamiento y conformación. Y lo cierto es que Colombia ha tenido experiencias complejas y de difícil cumplimiento internacional ante la observancia de tratados con otros organismos de control de este tipo, creados por otras organizaciones internacionales en los que las decisiones de dichos órganos de control terminan siendo vinculantes para el Estado colombiano por interpretaciones expresadas en sentencias de la Corte Constitucional, como por ejemplo sentencia C-200 de 2002 y C-067 de 2003. El artículo 19 le otorga jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para redimir controversias entre los estados,
Lo anterior implica que nuevamente se entrega jurisdicción a mecanismos internacionales en donde no son claros los alcances que pueden tener los fallos. A su vez, establece el arbitraje para la solución de controversias entre los estados, de conformidad con los procedimientos que la conferencia de las partes, una figura nueva que contiene el acuerdo, llegue a establecer o establezca. Y segundo, las consecuencias frente a la obligación de crear nuevos órganos estatales. En el artículo 8 del Acuerdo de Escazú, se dispone que para garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales, de acuerdo a las garantías del debido proceso, cada parte contará con órganos estatales competentes, con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Dentro de la Constitución Política se crearon las corporaciones autónomas regionales que fueron reglamentadas mediante la Ley 99 de 1993. El artículo 23 de la mencionada ley establece que las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales, que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. A la luz de la ratificación del acuerdo, y según lo establecido en el artículo 13 del mismo, en el que se ratifica que cada parte, de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales, se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del presente acuerdo. No es claro si las corporaciones autónomas regionales cuentan o no como órgano competente que den garantía al derecho de acceso a la justicia, o si se deba incluso pensar en la creación de una jurisdicción en materia ambiental, lo que no solo retrasaría el cumplimiento de las obligaciones adquiridas mientras se hacen los ajustes correspondientes al interior de la legislación, sino que adicionalmente implicaría una carga administrativa y económica adicional para el Estado. En aras a los argumentos anteriormente expuestos, es evidente que de la eventual ratificación del Acuerdo de Escazú, el Estado colombiano puede incurrir en escenarios en materia internacional, que le implicaría riesgos y contingencias innecesarias. No es claro si a la luz del tratado contamos o no con una fuerte capacidad institucional que le permita garantizar su implementación y cumplimiento, o se verá envuelto en escenarios internacionales a donde lleguen un sinnúmero de quejas. Se nos exigirá la creación de nuevos órganos institucionales para dar respuesta a las exigencias del tratado, desconociendo la actual estructura estatal. Los problemas propios en materia ambiental que tenemos actualmente deben ser resueltos internamente con la apertura de un diálogo interno que permita el fortalecimiento de las instituciones ya existentes. Conclusiones. Por las razones anteriormente expuestas que llaman a la prudencia del Estado colombiano en la asunción de nuevos compromisos internacionales sin una deliberación y análisis a profundidad de todos los efectos derivados de la aprobación de un tratado internacional multilateral con órganos de verificación y control, como lo es el Acuerdo de Escazú, entre negrillas, solicitamos respetuosamente que se efectúe un proceso de diálogo social amplio en donde se evalúe con todos los elementos técnicos y la participación de los distintos órganos del poder público y la ciudadanía los impactos, compromisos y derivaciones que tendría la ratificación del acuerdo. Asimismo, reforzar la institucionalidad colombiana y darle efectiva atención a los elementos sustanciales de participación ciudadana, acceso a la información, resolución rápida de los conflictos y especial protección a los líderes ambientales, de modo que el Estado pueda presentar internacionalmente esta fortaleza institucional y de debida protección antes de ratificarlo. Esto lo firma el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI en octubre de 2022. Hemos presentado entonces dos posiciones totalmente contrarias frente a un mismo fenómeno. El Acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado en proyecto de ley 251 de 2021 por parte del Senado y 109 de 2022 por parte de la Cámara, de una forma masiva por parte de los congresistas. Proyecto de ley que posteriormente es ratificado por el presidente de la República en noviembre de 2022. Teniendo como referencia las anteriores posiciones, se pueden plantear algunas inquietudes al respecto, que hacen parte de los intereses comunes existentes en torno al tema, enriquecen la discusión y permiten la proyección académica que se debe dar. ¿Acaso los tratados internacionales que se firman, en los que se buscan intereses comunes de defensa socioecológica, es decir, del ambiente y la biosfera, los recursos naturales y los derechos humanos, no deben primar por encima de los acuerdos nacionales que en algunas ocasiones se vuelven pasivos o de difícil cumplimiento ante el entramado jurídico, normativo, administrativo existente en los estados? ¿Acaso el riesgo de condicionar las normativas nacionales y la generación de nuevos onerosos gastos para el mantenimiento del Estado no son susceptibles ni deseables de darse
dadas las consecuencias frente a la falta de participación ciudadana, quizás por temores muy propios del ADN histórico en el país, en torno a las decisiones que atañen los impactos ambientales en sus territorios y los estragos violentos contra los ciudadanos, seres humanos líderes y lideresas, que motivados y motivadas deciden hablar como representantes de comunidades, grupos de interés o ciudadanía en general. ¿Acaso el riesgo de esto no vale las consecuencias de lo aquello? ¿En qué medida se desconoce que una norma general de un Estado tiene especiales dificultades para ser llevada a cabo de forma efectiva en todos sus territorios? Y por ende, la vulnerabilidad y la vulneración socioambiental puede darse de forma mucho más contundente y generalizada en la ruralidad cercana y la ruralidad extensa que en las grandes y medianas capitales, teniendo sobre todo en cuenta que Colombia es un país de regiones. La invitación es a cuestionarnos principalmente por las consecuencias de las problemáticas socioambientales, como el cambio climático, la usurpación de territorios de forma violenta que realizan actores, entre ellos la minería ilegal, la deforestación creciente en las ruralidades, las amenazas a colectivos y ciudadanos que cuestionan el actuar de actores. Por tanto, la invitación desde la academia es a generar preguntas adicionales que permitan debates abiertos y propositivos. Un saludo especial a todos y todas, interesados e interesadas en las teorías críticas de la sustentabilidad, la sostenibilidad y las miradas disruptivas y alternativas al desarrollo. Espero que tengamos la oportunidad de construir reflexiones en conjunto que enriquezcan nuestro actuar investigativo y participativo. Espero tenerlos en una próxima exposición.